Buenas noches, sentidos televidentes. Hoy les tenemos una sorpresa referente al juego. Para nosotros los juguetes ha sido una parte importante de nuestra vida, o quizás una de las que más hemos disfrutado y recordamos por todas sus aventuras y eventos que hemos desarrollado en nuestra mente. Para esto, entonces abordaremos un tema que pues, nos ayudará a comprender muy bien de qué son los juguetes, de dónde salen y por qué aparecieron en nuestra cultura y han permanecido durante tanto tiempo, porque no es de ahora los juguetes. Es una situación que lleva mucho más de lo esperado. Ahora sí, muchos compañeros, vamos a abordar entonces los juguetes desde la época antigua, donde surgieron los primeros vestigios de estos instrumentos tan apacibles para los niños. Para ello, entonces, entendemos esta imagen que podemos apreciar un caballo con ruedas y una muñeca muy, pero muy peculiar, que tiene aspecto más que todo como primitivo, como si estuviera hecho de algún modo forzado o que fuera muy complicado su elaboración. Aunque no lo creamos, los juguetes han sucedido desde las épocas antes de Cristo, donde las herramientas que eran implementadas para dicha elaboración eran propias del mismo padre de familia o quizás de algunas allegado, pero era más que todo una obra de artesanía la que por gusto del familiar les entregaba a estos chicos un instrumento con el cual relajarse y disfrutar de la vida. Pues no había más imaginación que la que había en nuestras cabezas, con ella era suficiente, pero necesitaban algún instrumento que les permitiera imaginar que están dentro de un mundo diferente. Es entonces ya luego, a partir de la época medieval, pasados unos 2000 años, que ya tenemos cierto registro pictográfico sobre cómo jugaban los niños con juguetes en la época. Pues ya aparecían diferentes instrumentos de juego que nos podrían recordar muchos de los juguetes que hoy en día los niños siguen utilizando, como son el caballo de palo, la flor de los vientos y por supuesto las pelotas que en estos tiempos eran fabricadas con vejigas de cerdo o de oveja para poder, digamos, eh, querer simular un objeto liviano como sería una fruta, pero que fuera pues de algún modo inofensiva para el contacto o el lanzamiento de este objeto. Los niños obviamente se muestran con una cara muy sonriente y pues les gustaba de algún modo idear diferentes aventuras con sus compañeritos ya desde una época muy, muy temprana de la historia humana registrada. Ahora avanzando a la época del Renacimiento, tenemos con certeza que las impresiones que muestran en esa época nos enseñan los niños ya retratados con objetos muy similares a los que hoy día podemos jugar digamos, mínimamente, como son una rueda, un aro o una muñeca de trapo muy pequeña por la que en la imagen izquierda podemos apreciar a la niña con ese objeto en su posesión. Todos estos instrumentos, a pesar de que eran muy ambiguos, pues generaban algo de tiempo libre y de felicidad a aquellos niños de la época, pues realmente para ellos, como lo indican los tiempos, no eran muy valorados, por lo que en medio de digamos, de su vulnerabilidad, tenían tiempos de libertad y, digamos, de una emoción mental. Pues, aunque parezca algo muy perturbador, esta muñeca pertenecía ya a las épocas del periodo victoriano, es decir, entre 1700 y 1900. Pues demostraban que tenían una meticulosa cuidado para poder elaborar estos muñecas. Ya se veían que estaban realizadas con mucho anhelo y detalle y que de algún modo fueran fabricadas con instrumentos ya más avanzados, con materiales mucho más, eh, digamos, oportunos, como serían la cerámica, las telas de alta calidad y, digamos, fibras que para épocas anteriores eran muy difíciles de conseguir.
Pero ¿qué tal si avanzamos un poco más? Aquí tenemos un excelente ejemplar de la época de 1800 a 1900, donde nuestros queridos, digamos, adeptos a la infancia, y que acá, y digamos, apreciaban a los niños, generaban instrumentos con los cuales representar figuras de acción, pero estas eran obviamente, a pesar de intento de un adorno o de representar una realidad, eran aprovechadas por los niños para poder simular batallas o situaciones cotidianas de la vida. Se ve de algún modo el desgaste de esas figuras, pero de algún momento fue uno de los, de los materiales más felices para aquellos niños de la época. Pues como podemos observar, a medida que pasó el tiempo, nuestros juguetes han desarrollado ya muchos avances frente a su materialidad y su forma física. Aquí es donde aparecen diferentes formas de juego. Tenemos que comentar que los tipos de juguetes también han abarcado mucho de los periodos de nuestra historia, como desde tiempos antiguos donde aparecían los juguetes físicos más representativos como eran las pelotas y los palos y los juguetes movibles. Hasta el día de hoy nos encontramos juegos de mesa, encontramos juegos simbólicos donde intentamos simular que somos un guerrero o que ese muñeco digamos, tiene vida y que representa un rol dentro de una sociedad, como serían las muñecas a la derecha, como si fuera, digamos, de algún modo, las compañeras o amas de, digamos, compañeras de salida o de colegio. Y a la izquierda tenemos al soldado clásico que a los niños les gusta manipular. Entonces, en representación de esto, se han rescatado diversas tradiciones dentro de los juguetes que los niños han utilizado hasta el día de hoy. Por ejemplo, el trompo, uno de los, digamos, juguetes más primitivos de la historia de la humanidad, que ha estado trascendiendo los tiempos y ha llegado hasta el día de hoy para ser usado en los eventos de diversión. Las canicas de vidrio clásicas, los juguetes de metal, de hojalata, todos estos instrumentos como la pirinola inclusive han permitido que algunas culturas permanezcan en el tiempo y no se hayan difuminado en el tergiversar del modernismo. Entonces, aquí ya avanzando de la época del siglo XX, en donde encontramos una revolución de los juguetes, pues aparecen diversas innovaciones dentro del mundo de los juegos, como son los videojuegos, específicamente algo más virtual que no necesita, digamos, la imaginación del niño, sino que puede ser implementada por un tercero. Y ya del desarrollo digamos, de avances de desarrollo cognitivo y mental, como serían los juegos de rompecabezas y, y de puzzle, que son instrumentos que nos permiten idear de manera diferente lo que es el control del espacio y del volumen. Posteriormente aparecen pues ya instrumentos con mejor, digamos, un material más adecuado para la época, más dúctil y mucho más fácil de implementar, como sería el plástico, digamos, la hojalata liviana, como serían el estaño, el aluminio, etcétera, incluyendo, sí, sobre todo, que la electricidad hizo parte de esta época de revolución de los juegos, donde aparecieron los impulsos eléctricos para mover estos objetos como autos o inclusive generar autómatas como serían los robots o autos a control remoto. Ejemplo claro, estaremos viendo aquí muñecas que ya están más detalladas y que tienen un enfoque más a la moda y a lo que sería representar la época que corre. Pues aquí tenemos una clara aparición del Lego, que ha sido un instrumento, pues, de como con conceptos tradicionales de construcción, pero que ha sido introducido al mundo de los niños, dándoles a ellos la oportunidad de dar formas más simétricas y más adaptadas a una idea que tienen en mente. Posteriormente,
pues autos a control remoto han generado el boom del juguete y han sido como las épocas desde a mediados del siglo XX hasta el siglo XXI que han acaparado más la atención de los niños. Entonces, en este orden de ideas, los tipos de juguetes como los juegos simbólicos, eh, como los juegos físicos, los juegos en grupo, los juegos mentales, juegos de mesa, todos esos tipos de juguetes han aparecido en el transcurso del tiempo para innovar la mentalidad de la época y han sido un boom resultado del desarrollo de crecimiento de estas generaciones que permite de algún modo avanzar en la mentalidad y en paradigmas nuevos que han desarrollado algunos grandes referentes. Es decir, que el juego también podría ser la base primaria para que los niños desde su infancia comiencen a imaginarse un mundo revolucionario, un mundo nuevo, un mundo mucho mejor. Muchas gracias por la atención, queridos televidentes. A continuación vamos a tener a la compañera Eliana dándonos una explicación sobre uno de los juguetes que nos han, digamos, llamado o han distorsionado la realidad, han sido muy escandalosos. Por ende, pues es una sorpresa para ustedes. Muchas gracias.